damos la bienvenida nuevamente a todas, todos y todes a esta mesa sobre restauración pesquera. Hemos tenido mesas sumamente interesantes, hemos escuchado experiencias de pescadores y pescadoras, de biólogos, de abogados. A veces se dice, ¿no?, que no nos comunicamos unos con otros, pero creo que este es un espacio que demuestra que pues las cosas no tienen que ser así, que podemos colaborar todos juntos, ¿no? La academia, las organizaciones de la sociedad civil, el sector pesquero, los abogados, los biólogos, los sociólogos, y que entre todas y todos pues podemos ir encontrando soluciones a las problemáticas que enfrentan los océanos. Yo voy a moderar esta mesa que llamamos Marco Jurídico para la Gestión Sustentable de los Recursos Marinos en México. Y pues para la fortuna de todas y todos es la última mesa del día de hoy, entonces terminando esto habrá unas palabras finales y cerramos este foro que desde mi perspectiva fue un foro sumamente rico y fructífero, y me imagino que de aquí saldrán muchas propuestas, soluciones y ganas de trabajar. Entonces, para no pues mantenerlos más tiempo aquí, quiero presentar en primer lugar a la doctora María del Carmen Carmona Lara. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en la UNAM. También es maestra en Derecho por la UNAM y abogado por la Escuela Libre de Derecho e investigadora del SNI Nivel 2. Ella se ha especializado en Derecho Ambiental, también en Derechos Humanos en su relación con el derecho a un medio ambiente sano, y es especialista en el pensamiento sistémico aplicado a temas de sustentabilidad y una aplicación efectiva de la normatividad. Así que me imagino que tendrá mucho que platicarnos acerca de cómo se ve el marco jurídico en materia de recursos, incluso pues qué cambios se necesitan y qué podemos hacer para tener una mejor gestión. Aquí tenemos su... Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí una agradecimiento a Oceana. Para nosotros es un gusto que estén aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno, encontrar tantas caras conocidas y tantos seres queridos, para mí es así como un regalo este tipo de eventos, porque recuerda uno tantas cosas y cuando piensa uno que ya son más de 3 décadas, pues sí reconocen que sí hay canas y que por algo estamos aquí. Pero bueno, qué bendición que seguimos aquí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. Yo lo que desde que Marisol atentamente organizó este seminario, me hizo llegar un poco los objetivos, y lo que hice fue, lo que voy a presentarles es una serie de reflexiones en torno al objetivo general de lo que es el análisis de estas mesas, ¿no? Sobre todo porque de lo que se trata y de lo que se trataba, ya como digamos, como una sesión final en la que estamos casi, es que se necesitaba dar una revisión, y para eso se acude al Instituto de Investigaciones Jurídicas, sobre lo que es el marco jurídico en el caso de la pesca, ¿no? Y también ver si hay algunas experiencias de manejo participativo, colaborativo, comunitario en el manejo de las pesquerías, sobre todo en un tema que es fundamental, que es el caso de la pesca ribereña, que en este caso ha sido uno de los más golpeados en diferentes sectores, pero que también tenemos que honrar, digamos, a los pescadores ribereños, porque en los diferentes datos que uno puede conseguir respecto de cuál ha sido su contribución, sobre todo para la supervivencia de las poblaciones más pobres de este país, es muy importante. O sea, si nosotros en estos momentos hiciéramos el recuento, y sabemos que muchas comunidades, su principal medio de subsistencia no necesariamente son pesquerías, sino inclusive el manejo de productos acuícolas, que en tambos, en tristes tambos, en cubetas, están precisamente sobreviviendo con el mínimo de proteína que finalmente es importante en este país. Entonces, bueno, esta fue un poco la contribución de este día. Y bueno, también si hay algunos trabajos legislativos, ya vimos que hay uno que lo que propone es precisamente la recuperación de las pesquerías, y cuáles son los retos y oportunidades en materia sustentable, así como el diálogo hacia cómo podemos recuperar
de alguna manera las denominadas pesquerías. Y bueno, voy a iniciar con esta historia, contándoles un poco la historia de la ley que pareciera que no sirve, pareciera, dice en varios de sus escritos, inclusive Esteban dice que es una ley liberal, y yo concuerdo con él. Es una ley total y absolutamente liberal, porque es una ley que lo que tiene como objeto es precisamente cuando se elaboró, y cuando se elaboró, digamos, su primera versión, que no se llamaba Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, sino el antecedente legislativo era la Ley de Pesca. Ni siquiera teníamos la palabra generalidad, y ahorita les platico qué fue lo que pasó de una ley de pesca, que entonces tenemos que entender que es total y absolutamente liberal, además hecha esa ley de pesca en la etapa más importante del desarrollo, digamos, de un pensamiento liberal, en donde lo que se trataba era de desarrollar una industria, que era la industria pesquera. Pues estamos hablando de que las leyes de pesca se generan para desarrollar la industria de la pesca, ¿no? Pero que en el caso mexicano tenía sus asegúnes, porque la pesca no necesariamente es una industria, digamos, privada, ¿no? En el caso mexicano, la industria pesquera, por las consideraciones del artículo 27 constitucional, es una empresa social nacional que se fundamenta en el aprovechamiento de los bienes nacionales. Entonces, por eso es que la Ley General de Pesca, en su primer artículo y en el objeto mismo de esta ley, señala que su objeto es precisamente el regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros. Así se les denomina, no por una situación total y absolutamente, digamos, conceptual. Hace un momento Franco Lamoglia decía que no es tan adecuado hablar de recursos pesqueros porque pareciera que se está sacando de esta definición, se está eliminando todo lo que sería la cuestión de sustentabilidad y toda la cuestión ecosistémica. Pero lo que pasa es que también tenemos que entender que nuestro lenguaje en materia de una industria que es global, que es una industria pesquera, es como si en estos momentos yo quisiera cambiar el nombre al cambio climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le llamo transformación climática y no le llamo cambio climático, nadie me va a entender, y además es una industria que es desde el punto de vista global. Entonces, aquí el asunto es también entender cómo estamos tratando de regular algo que es a nivel mundial, porque obviamente afecta a todo el mundo este problema de recuperación de pesquerías, pero también es una de las industrias más importantes del planeta. Entonces, entender de que lo que se está hablando sí es de una ley liberal que tiene como germen o como como genética el ser un regulador de una actividad industrial, la industria de la pesca, con todo lo que significa esto desde el punto de vista económico, político, energético, porque uno de los grandes problemas ahorita que se está generando con la pesca es todo lo que se combina, no nada más con la producción de petróleo. Muchos de nuestros pescadores sufren de esta competencia entre pesca de supervivencia y producción petrolera en ciertas zonas. Ya no hablemos de Campeche, aquí está el doctor Rojas que ha dado su vida para ello. Entonces, estamos hablando de que hay toda una serie de situaciones en donde estamos hablando de que cuando hablamos de pesca sí hablamos de la industria liberal, de la industria, una de las industrias más importantes en la era liberal del mundo. O sea, no podemos sustraernos de esa situación. Y bueno, comentaba yo que lo que dice la ley, esta ley se es reglamentaria del artículo 27 constitucional, que conste que se cuidó mucho, y comento esto porque a mí me tocó hacer los dos dictámenes, tanto el dictamen en la Cámara de Diputados como después en la Cámara de Senadores, y de nuevo en la Cámara de Diputados cuando esta ley regresó de la Cámara de Senadores con algunos cambios en esta ir y venir de aproximadamente unos 4 o 5 años que se estuvo en el Congreso para poder sacar este tema, porque en el principio no se podía legislar una ley de pesca. Ni por supuesto, ni menos una ley general de pesca y acuacultura.
Cuando se empezó a pedir la situación, resulta que no teníamos nosotros tampoco ninguna regulación para la acuacultura. Dicho sea de paso, ahora una de las más importantes actividades de desarrollo nacional, porque es a partir de la acuacultura en donde zonas muy pobres han podido salir adelante con prácticas acuícolas, ya no digamos con los parques acuícolas, sino con la pequeña acuicultura que les digo que en este caso es muy, muy productiva y tiene un contenido social muy importante. Bueno, pues resulta que, con lo que se contaba en ese momento era con una ley de pesca que regulaba, no me digan qué, porque tuve que analizar toda la literatura que había en ese momento y la pesca era una actividad industrial, punto. Y entonces una ley de pesca servía para eso. A la hora de que se dijo, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es el objeto de la ley? Y entonces, bueno, dijeron, es que se trata de aprovechar este concepto que les digo de recursos pesqueros y acuícolas, ¿no? Porque hay una diferencia conceptual desde el punto de vista de lo que son las dos industrias, por decir de alguna manera. Y entonces, en este caso, estábamos hablando de que además de regular la pesca, lo que pasa es que se requiere de la regulación del medio en donde se desarrollan los recursos pesqueros y acuícolas, que es el agua. Curiosamente, en este caso, y entonces ahí es en donde para saltar al nivel de generalidad, se tuvo inclusive que reformar la Constitución. ¿Con qué se reformó la Constitución? Precisamente con la fracción 73 a la que se le adicionó el inciso 29L, en donde en la parte constitucional se estableció las bases para darle atribuciones. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque se consideraba que la pesca era federal, pero la acuicultura no, porque la acuicultura no se hace con bienes nacionales. El agua no es bien nacional. El agua de la acuicultura, lo que pasa es que está concesionada, ¿no? Pero es un bien nacional concesionado. Y entonces, para tener un permiso acuícola, requiero yo de la concesión de agua. Entonces, no era directa la situación. Y luego, díganme ustedes en dónde llevo yo a cabo la actividad acuícola. Necesariamente en un municipio. Porque ni que voy a yo hacerlo en el aire, no se puede. Entonces, aquí el asunto es que ni los estados costeros, 17, más de la mitad de los estados que forman la federación son costeros, y los 140 y tantos, 160 y tantos municipios costeros, ya no recuerdo cuánto es la cifra, que están en esta zona, pues lo que pasa es que se necesitaba no solamente el municipio costero, porque he de decirles que una de las actividades que sostiene, por ejemplo, al Estado de México es la acuacultura. Es más, el Estado de México tiene un standing, o sea, tiene una silla en la Organización Asia-Pacífico, porque es uno de los más importantes exportadores de pescado para la zona Asia-Pacífico, el Estado de México. Entonces, aquí es más, exporta más que Sinaloa. ¿Sí? Pero entonces con esto, ¿pero con qué contábamos en ese momento? Con 2 artículos sobre acuicultura. Y no alcanzaban en ese momento precisamente para poder hacer todo lo que ahora y en ese momento existe respecto de sustentabilidad, conservación, todas estas cuestiones que tienen que ver con el aprovechamiento, la pesca responsable, que es uno de los grandes pilares de la FAO, y una serie de materias que se combinan con esto. Entonces, aquí con lo que quiero decirles es que sí es el artículo 27 constitucional, sí es una ley liberal, pero es una ley liberal avanzada en el sentido de que en este caso de lo que se trata es que constitucionalmente tuviera la base efectiva para poder llevar a cabo una serie de instrumentos que, como ahora se ha dicho durante todo el día, requerimos de fortalecerlos y de apoyarlos. Pero el fundamento legal existe en la ley, y con lo que se tiene en estos momentos en esta ley se pueden hacer maravillas. Entonces, aquí
Y por eso ustedes dirán, bueno, ¿cómo que esta ley de pesca y acuacultura sustentable maneja hasta las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que es una de las pocas reformas que ha tenido esta ley? Pues sí, porque pues nos tenemos que acordar de que también está Xochimilco, ¿no? Y entonces ahí tenemos una situación importante del manejo de pesca, ¿no? De acuacultura más bien, ¿no? En algún momento. Bueno. Aquí el asunto fundamental también es que tiene el fundamento legal en el artículo 1 y tiene el fundamento constitucional en este sentido para la participación del productor pesquero. Obviamente que cuando nosotros nos tenemos que ir a las definiciones de la ley, en donde lo que se entiende por productor pesquero es una serie de actividades que lleva a cabo una persona físico-moral y que tiene diferentes escalas. Y ahí es en donde nosotros tenemos que diferenciar también que la ley de pesca no estamos hablando de una sola pesca, sino se está hablando de diferentes tipos de pesca. Y ahí es en donde tenemos entonces que particularizar a lo mejor ciertas situaciones. Y todo ello precisamente lo dice el artículo 1 para el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura. Estamos hablando de que para esta ley el objeto es el desarrollo integral y sustentable, cualquier cosa que esto pueda significar, pero que yo les digo ahorita cómo significa desde el punto de vista constitucional. Cuando estamos hablando de desarrollo integral sustentable para el caso de la pesca, estamos hablando también de otra reforma constitucional en donde al sector pesquero se le consideró dentro del sector rural, de ahí que se pasó toda la historia a Zagarpa. A Zagarpa entonces y ahora Sagdes, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese brinco? Porque para aplicar esta participación de los productores pesqueros y para precisamente poder establecer todo el mecanismo que tiene la Ley General para el Desarrollo Social Sustentable y para el Desarrollo Rural Sustentable, que son los que tienen todos los mecanismos de apoyo y fomento que le dan esta base al pescador como parte del sector rural, por si llamarle de alguna manera, en donde entonces está el sector agrícola y está el sector pesquero. Un sector que todavía no tenemos definido y que también es uno de los grandes problemas, y ahorita les platicaré que también hemos estado tratando de manejar esto mismo, es el sector ganadero y el sector avícola, obviamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto de lo rural, en el caso mexicano, se abre a nuestras 12,500 kilómetros de costa, más los municipios que tienen actividades acuícolas, que entonces tienen una cobertura nacional impresionante. Entonces, quiero que vean que la ley, el problema no es la ley, sino ahorita veremos cuál es, ¿no? Quiero también resaltar el artículo 2, porque en el artículo 2 están todas las situaciones que se han dicho en este día, en donde sobre todo de lo que se habla es en estos objetivos de la ley, es ordenar, fomentar, regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable. Eso se cuida durante toda la redacción de toda la ley, en donde lo que se pretende es precisamente que los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales están contenidas en esta fórmula que digamos que es esta situación del manejo integral y el aprovechamiento sustentable. No lo digo yo, lo dice la FAO, no lo digo yo, lo dicen los códigos ambientales, lo dice el Código Alimentario, lo dicen muchas de las regulaciones internacionales, porque vuelvo a repetir, el caso de la pesca no es un asunto local, ni se puede ver a partir de la visión nacional, sino que la tenemos también que ver con la visión del derecho comparado. También es importante ver esta parte que se hablaba y que decía el doctor de lo socioeconómico, porque el objetivo de la ley de pesca es mejorar la calidad de vida de los pescadores y de los acuicultores. Entendido que el acuicultor y el pescador, cuando vive en una zona ribereña, se convierte no nada más en uno. O sea, ¿cuántas familias viven de esta actividad? Y entonces se hace toda una comunidad que en este caso adquiere la calidad de vida en el momento en que tengamos mejores prácticas y mejores instrumentos que nos permitan precisamente que el sector pesquero y acuícola
ahora entendido también como un sector, parte del sector rural mexicano, nos lleve a una mejor calidad de vida. Y bueno, también está, y ahí es en donde está el tema de este seminario, el hecho de la ordenación, conservación, protección, repoblación y aprovechamiento sustentable del recurso pesquero. Efectivamente, hace un momento también Franco hablaba de que la repoblación, que nada más se hablaba de repoblación, pues no, no solamente se habla de repoblación, se habla de protección, se habla de ordenación, se habla de conservación, se habla de aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, y también como agregado, y ese es el objetivo de este seminario, es la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentren dichos recursos. O sea, la ley lo que pretende es, en primer lugar, rehabilitar también a los ecosistemas, en donde, vuelvo a repetirles, no es la LEGEPA, es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en la que tenemos que trabajar para que precisamente se pueda desarrollar la idea de la recuperación de pesquerías. También una serie de normas, su objetivo son las normas para planear, regular el aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas, en donde sobre todo estamos hablando de cuando existen medios ambientes controlados, naturales, acondicionados o artificiales, en donde estamos hablando un poco esta práctica que también pasa de lo acuícola a lo pesquero, ¿no? Los alevines y todo este tipo de situaciones que ocurren, en donde podemos pasar del agua marina al agua continental, siempre y cuando tengamos el programa de manejo adecuado y estemos haciendo las cosas técnicamente de buena manera. Y entonces manejar estas normas básicas para planear de la mejor manera este aprovechamiento sustentable de los recursos. Bueno, también procurar un derecho de acceso y uso disfrute de las comunidades indígenas. Ustedes no tienen idea de lo que costó que pudiera integrarse este artículo, este principio y una serie de artículos para que las comunidades indígenas estén involucradas en esta importante industria. Lo digo porque en aquella época solamente estábamos hablando de 2 o 3 disposiciones, inclusive el artículo 2 de la Constitución, y esta fue una de las primeras leyes que pudo incorporar este derecho de acceso, y siguiendo el texto constitucional, que esto es bien importante que se difunda y que se conozca, siguiendo el texto constitucional, el derecho preferente de los recursos pesqueros y acuícolas para las comunidades indígenas, tal y como lo señala el artículo 2 de la Constitución. ¿Qué significa? Que los permisos en caso de pesca y en caso acuícola, las concesiones podrían tener un derecho preferente aquí los que sean manejados por comunidades indígenas. También establecer las bases del mecanismo de coordinación. Volvemos a repetir, hoy lo que se dijo es que todo está sectorizado y lo que necesitamos es coordinarnos. Efectivamente, aquí lo que establece como objetivo la propia ley es el cumplimiento. Para su mejor cumplimiento, lo que establece es que se coordinen la federación, las entidades federativas y los municipios. Vuelvo a repetir, habrá que ir a preguntar ahora a la doctora Delfina, a la profesora Delfina, si sabe que ella es eminentemente acuícola y que tiene que ponerse las pilas para poder seguir exportando la más gran cantidad de pescado, ¿no? Y seguramente el gobernador de Veracruz le va a decir, oye, ¿esto qué vienes aquí? ¿No? Cuando en realidad tiene mucho interés y mucha importancia en este caso, el que estados como Veracruz, los estados costeros, Michoacán, Chiapas, Tabasco, todos esos maravillosos estados costeros y no costeros, vuelvo a repetir, por las cuestiones acuícolas, nos lleven precisamente a esta coordinación en estas situaciones. También todo lo que tiene que ver con investigación científica y tecnológica, la cantidad de centros de investigación, de investigadores, de personajes que han dado su vida, porque además, curiosamente, este sector tiene como algo de adictivo y algo de atractivo. O sea, quienes entran al sector difícilmente puede uno salir de él porque es apasionante. ¿Y por qué? Porque es precisamente una de las actividades que tiene ese atractivo de tener la parte económica, porque es eminentemente productivo. O sea, la pesca es productiva.
¿Por qué? Porque el producto nos lo da la naturaleza y si lo sabemos aprovechar adecuadamente, pues no tenemos que hacer más que conocer cómo la naturaleza está trabajando y obtener sus productos. Obviamente también lo de concesiones y permisos, también todo lo que tiene que ver con que, y entonces aquí empezamos con el gran mundo global, el mundo que decía Franco hace un momento sobre esta situación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque pescado sin sanidad es basura. Entonces, no podemos nosotros desdeñar todas las labores de sanidad, pero también, si queremos tener esta situación, necesito certificaciones en sanidad, en inocuidad y en calidad. Estas certificaciones, que después no hay dinero para las auditorías y para obtener las certificaciones, ahí es en donde tendríamos que estar trabajando. ¿Por qué? Porque un producto sin certificación se puede ir a centavos, cuando a lo mejor en otros lugares cuestan dólares y a lo mejor hasta cientos de dólares. Entonces tenemos que entender que es en esta certificación de sanidad, inocuidad y calidad de estos productos pesqueros y acuícolas, en todo el proceso, desde su obtención hasta su captura, el procesamiento primario de todas esas actividades. Cualquiera que ha estado en el sector pesquero sabe que el gran problema del sector pesquero son, y lo dicen los pescadores, independientemente de cualquier otros reclamos que se hicieron el día de hoy, yo no escuché uno que es muy importante desde el punto de vista energético, que es el costo de la electricidad para el sector pesquero, para los cuartos fríos, ¿no? A ver, ¿realmente queremos apoyar? Apoyemos con eso, que no se le vaya el dinero al pescador en el refrigerador, sino que precisamente lo que tenemos que hacer es esta situación en donde esta certificación, porque también el tiempo que está el producto en stock frío, no saben ustedes la pérdida de calidad y la pérdida de precio. ¿Sí? A mayor tiempo en el refrigerador, menos precio como se los compran a ellos. ¿Y cómo puedo yo estar acreditando este tipo de situaciones? ¿Y cómo puedo hacer yo una pesca programada y adecuada para que mi producto no pierda de valor? Estamos hablando por eso de que si usamos también el esquema de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, nos permita digamos, rescate de la cadena de valor, porque estamos hablando de una industria como es la industria pesquera y la industria acuícola. También ya hace un momento se comentaba de que hacían falta que si había algo para sistematizar la información. Pues sí, contamos con el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura y el Registro de Pesca. También tenemos bases para establecer inspección y vigilancia. Todo lo que tiene que ver con infracciones y sanciones, les dejo nada más como anécdota, cuando se estaban manejando las infracciones, que se estaba elaborando la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, tuvimos por ahí una discusión muy fuerte, inclusive nos vinieron a apoyar el doctor Luis Bombín y el doctor que vinieron desde Roma, porque lo que ellos, el doctor Luis Bombín, lo que había hecho eran cerca del 70% de las leyes de pesca del planeta. Ya no está en FAO, ya se jubiló. Pero precisamente lo que él había estado estudiando y había visto es que en el caso de las infracciones, y ustedes verán que la ley de pesca tiene una novedad en este sentido, a pesar de todas las otras leyes que han habido, es que la infracción es no encontrar la situación infragante. O sea, resulta que, y aquí viene con la discusión de qué se considera como pesca ilegal, ¿no? La pesca ilegal de una industria, ¿no? Es no tener el certificado, no tener la factura, no tener el permiso, no tener el papel. Es un análisis y una vigilancia documental. El hecho de que in situ venga una autoridad a decir, tienes más pescado de lo necesario. Creo que ahí esa infragancia, o sea, de estar con pescado en ese momento, entonces eso se le quitó a la ley y entonces con esto se permite que, digamos, la vigilancia de alguna manera, como se hace a cualquier otra industria, sea documental, no necesariamente in situ y con medios
cruzados, ¿no? Ahora, claro, ahí lo que se necesita también es una serie de infracciones y sanciones, pero para el caso fundamentalmente de las áreas de protección, las áreas de exclusión especial, y el caso de las zonas de veda, en donde precisamente se convierten en ilegal, pero porque están poniendo en entredicho a la propia producción pesquera, porque tampoco crean que una ley liberal no va a defender su propia producción. Y ahí es en donde se juntarían de alguna manera los esquemas de control para la conservación y protección, si se amplían de alguna manera, utilizando los esquemas que la propia industria tiene para ser sustentable, sostenible, dicen ellos, porque sí hay y esta situación del esfuerzo pesquero, el control del esfuerzo pesquero para poder manejar este tipo de situaciones. Y otra, y la última, que tiene que ver con la producción de alimentos. Si nosotros no habláramos de esta situación, entonces estaríamos fuera de lo que en el mundo es la pesca. La pesca es un importante medio de obtención de nutrientes para los seres humanos, y ya no solamente los seres humanos, porque hay mucho también de cierto contenido en la ganadería, en donde se utilizan diferentes tipos de especies precisamente para aumentar la proteína, y que entonces si la producción de proteína está en el mar, pues nosotros tenemos que garantizar que eso se haga también y fundamentalmente para la producción de alimentos. Aunque también existen otros tipos de pesca, por ejemplo, la pesca deportiva, que genera muchas divisas y que finalmente se logra, en este caso, digamos, el ecoturismo y una serie de situaciones por ahí, inclusive hasta con nuevas técnicas para el manejo de este tipo de pesca deportiva. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. ¿Por qué? Porque lo que les quería mostrar es que esas son por lo menos 15 grandes temas que contiene la ley en sus artículos segundo y que serían los objetivos primordiales de la ley. Entonces, no es problema la ley. ¿Cuál es el problema? Bueno, el gran problema es que no se ha reglamentado. Por lo menos, en lo que les estuve yo platicando, estaríamos hablando no necesariamente de un reglamento existe, aquí en el Instituto de Educaciones Jurídicas lo elaboramos, está guardado en algún escritorio de la SAGARPA, entonces SAGARPA, ahora SAGDER, quién sabe entonces en dónde estará, porque lo hicimos en la época de Peña Nieto, y digo, sí, o sea, no, se hizo cuando salió la ley, en 2007, perdón. Y entonces, y este reglamento fue apoyado por la FAO, a mí me tocó redactarlo, o sea, redacté la ley y redacté el reglamento, precisamente con esta idea, que si ustedes ven los 15 elementos o los 15 temas del artículo segundo, pues le quitan ustedes los que no pueden estar en reglamento, ¿no? Como el caso de la coordinación, como el caso de las sanciones, de las infracciones, de la vigilancia y todo eso, o sea, la parte legal importante, pero entonces nos quedaríamos como con 10 reglamentos o con un reglamento como con 10 capítulos, ¿no? Que son precisamente los que tienen que apuntalarse y que manejarse en esta situación. Lo que sí les puedo asegurar es que sí fue hecha con participación pública. Se hicieron muchos seminarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, mucho dinero, y cuando digo dinero es cuando tenemos que ver cuánto cuesta un foro para las cámaras, y entonces se habían elaborado pues aproximadamente, por lo menos en el caso de diputados, se habían llevado 3 años de estar haciendo foros, y en senadores se llevaron también como otros 4 años. Total que en realidad hay mucho dinero invertido en esta participación, en lo que ahora se llaman foros parlamentarios o parlamento abierto, pero que entonces se hacían y se hacen por los diferentes diputados que fueron a los sectores pesquero y acuícola, sociedades de productores, cooperativas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos, las universidades costeras, las universidades, digamos, también de otros lugares. Y entonces, bueno, estamos hablando de que fueron más de 10 años de una consulta pública que finalmente lo que llevaron era a
tener que sistematizarse, que fue lo que se hizo con esta versión de la ley, que ahora está vigente desde entonces, y que lo que nos lleva es también al apoyo que en ese momento dio FAO, pero que FAO el apoyo lo tenía, digamos que etiquetado para hacer el reglamento. Entonces, para poder hacer el reglamento se tuvo que hacer la ley porque no se podía reglamentar la ley de pesca anterior, pero porque no teníamos la reforma constitucional, y en esta necesidad de darle el fundamento constitucional fue como se acomodaron todas las cosas. Obviamente que esta ley no puede apoyarse sola, ni se puede aplicar sola. En el camino, en mi caso, yo encontré que necesito de otros dos grandes instrumentos. Uno de ellos en donde pues varios de los que han estado aquí han participado, entre ellos también Esteban, en donde pues hemos estado trabajando cerca de más de 10 años en una ley general para la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas. La hemos presentado 4 veces en el Senado, 4 veces nos han bateado, pero seguiremos insistiendo, no porque creamos que es la mejor ley, sino porque es la ley que México necesita, ¿sí? O sea, no es la mejor, pero es la necesidad la que nos lleva a decir esto, porque todo lo que se ha dicho en este seminario, el problema es la inconsistencia de pensar que todo se va a hacer a partir de un elemento, que pudiera ser la pesca y la acuacultura, ¿no? Sino en este caso estamos en otra situación. Y otro de los grandes elementos, que les digo que fue ya en la época de Peña Nieto, es que aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas elaboramos para la entonces, creo que sí todavía era Zagarpa, sí, era Zagarpa, para el jurídico de Zagarpa, en donde estaba la doctora Rocati como directora jurídica de Zagarpa, y lo que nos pidió precisamente fue elaborar el Código Agroalimentario de México, en donde lo que tuvimos que compilar fueron cerca de 16 disposiciones, 16 leyes que tenían que ver con el sector rural agroalimentario, porque de lo que se trataba era de regular lo que todavía no está regulado, que es el derecho a la alimentación. En este proyecto, que nos llegó a salir de más de 1000 artículos, precisamente porque inclusive incorporamos la ley de pesca a estas, resulta que en este proyecto, que vuelvo a repetir, está por ahí perdido en algún archivo, sin embargo yo lo tengo, si quieren promoverlo, está esperando un buen promotor, un padrino o una madrina, ¿verdad? Porque ahora pues es la época de las mujeres, entonces a lo mejor al ratito ya nos dicen con quién tengo que ir a tocar la puerta para hablar del código. Y bueno, estamos hablando de que a partir de ello pasa algo maravilloso que creo que también funciona para el caso de la pesca. No es lo mismo que yo esté hablando de un sector productivo, porque a ver, ¿por qué tenemos nosotros que apoyar a los productores? No sé si me explique. Si ahorita les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer todo un movimiento social para los mineros. Pues que lo hagan solos, ¿no? Bastante ganan, ¿no? Igual, o sea, vamos a hacer un movimiento social y vamos a hacer un movimiento para proteger a los ganaderos o a los agricultores. Pues sí, pero pues yo ¿por qué tengo que darle al señor del Valle más dinero si ya es multimillonario? No sé si me expliqué. Pero en el momento en que se combina la necesidad de producción, fíjense nada más, con el enfoque de derechos humanos, y estamos hablando del derecho a la alimentación, la pinza es perfecta. Pero si a esta pinza le ponemos el tercer elemento, que es el tercer elemento del ambiente y la sustentabilidad, tengo la pinza perfecta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo mi derecho humano al medio ambiente sano junto con el derecho a la alimentación, y ahora sí sé para qué quiero producir. Cuando yo pido apoyo como productora agrícola, ¿para qué quiero? Pues para salir de pobre. Pues es tu problema. No sé si me expliqué. El asunto es, ¿por qué quiero salir? ¿Por qué tengo que producir? Porque si yo produzco alimentos, este país se va a desarrollar. Y si se desarrolla y tiene mayor proteína, vamos a ser más inteligentes. Y si somos más inteligentes, podremos elegir mejores gobiernos. Entonces,
la importancia de manejar en este caso esto que es fundamental, que es el derecho a la alimentación con el derecho al medio ambiente, con este enfoque de derechos humanos, en donde entonces la productividad cambia totalmente de fuerza. Estamos ya en otro lugar y todo el contenido socioeconómico y todo lo demás nos da mucha fuerza. Miren que inclusive me han invitado la gran asociación de productores agrícolas, que es la Asociación Nacional de Unidades de Riego, la ANUR. Me han invitado 2 o 3 ocasiones a estar en sus congresos, nada más hablarles del derecho a la alimentación. Y lo que ellos dicen es que ahí es en donde ellos sienten que está esta necesidad de cambiarles la imagen. No es la imagen de un pescador pobre, es la imagen de un sector que en este caso va a promover el logro de los derechos humanos fundamentales. ¿Se dan cuenta de la importancia que es el poder desarrollar esta situación? Y bueno, hay mucho más, pero ya se dijo aquí, ¿no? Tenemos una política de mares y costas que ni la Secretaría de Marina, con toda su fuerza, ha podido sacar adelante porque todavía no se ha formalizado. Tenemos una serie de situaciones en donde sabemos que se cumplió los objetivos de reguladores de una industria nacional, pero que no le hemos dado el contenido del daño al patrimonio nacional cuando no estamos haciendo bien las cosas en el sector pesquero. Y también en el sector acuícola cuando usamos el agua como bien nacional, ¿no? La autoridad pesquera en estos momentos está operando a su mínima expresión. Es más, no existe autoridad pesquera. No existe en este momento. ¿Por qué? Porque como ya nos dijo Esteban y también nos está, bueno, el doctor no lo dijo porque sé por qué, pero bueno, que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y el INAPESCA, pues para mí están en peligro de extinción. O sea, es verdaderamente una pena. Cuando se redactó la ley, la negociación era de que en algún momento, y por eso si ustedes ven la ley, está redactada de tal manera de que puede existir inclusive una secretaría. Dice la secretaría. Claro, después se hace la aclaración de que la secretaría es Agarpa, ahora SACDER, ¿no? Pero bueno. Y bueno, para finalizar, pues tenemos el deber de la esperanza. Yo utilizo esta frase de Bárbara Ward siempre al terminar mis presentaciones, en donde sabemos y sé que los recursos pesqueros van a sobrevivirnos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen la suficiente homeostasis y resiliencia como para poder sobrevivir estos embates. Pero la industria pesquera y acuícola resulta que va a colapsar. Y va a colapsar no necesariamente porque colapsen las pesquerías, va a colapsar porque va a colapsar la autoridad. Y en el momento en que se quiebra la autoridad, pues las cosas vienen terribles. Estamos ante la aplicación, ya lo dijo Franco, del capítulo 24 del TEMEC, y que entonces en estos momentos no estamos cumpliendo ni siquiera con los objetivos que impone los instrumentos internacionales para el caso del derecho a la alimentación, el derecho de certificación, inocuidad y calidad. Ahorita recordemos que por cuestiones ambientales tenemos dentro de un año, ahorita nos dejó respirar un año, pero imagínense que dentro de un año, cuando estemos en plena campaña política, nos va a dar el embate Biden, porque ya nos dijo que en un año nos va a revisar el hecho de que va a impedir que nuestras pesquerías lleguen a ningún lado porque no estamos rescatando a la vaquita marina. Entonces, estamos en serios problemas. ¿Qué requerimos? Rescatar la institucionalidad de la pesca y la acuacultura para lograr la sustentabilidad. Digamos que sustentabilidad sin gobierno no hay, no existe. Entonces, pues tenemos que rescatar a las autoridades, requerimos una cirugía mayor institucional y presupuestal. No es posible que se pueda seguir en esta situación un sector tan productivo y tan defensor de los derechos humanos, por llamarle de alguna manera. Y bueno, la pelota en estos momentos está en el Congreso. Y qué lástima que no vino la diputada, porque pues es a la que podríamos haberle dicho que nos dijera precisamente cuánto es el presupuesto que se espera para el próximo año en este sector, y sobre todo necesitamos recursos, apuntalar también todos los mecanismos de la ley y un reclamo, sí, un reclamo al Ejecutivo Federal por no ejercer su derecho y su facultad
de reglamentación. No es posible que un sector que requiere cuestiones técnicas, si ustedes ven en derecho comparado, las leyes de pesca son muy pequeñas, no como la nuestra, en donde se tuvo que subir cuestiones del reglamento a la ley y luego se tuvieron que quedar muchas cosas afuera precisamente para que fueran reglamentadas y finalmente no han sido reglamentadas. Es vergonzoso el hecho de que en estos momentos no podamos aplicar efectivamente nuestra legislación por la falta del ejercicio de la facultad reglamentaria que ha desintegrado la infraestructura de gobernanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmona, por mostrarnos todo el potencial que tiene nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, pero también las deficiencias que existen y la forma de llenar estos vacíos. Entonces, creo que existen muchas reflexiones, ¿no?, acerca de los instrumentos que hacen falta para que esta ley pueda ser realmente eficiente, y también muchas gracias por enmarcar a la producción pesquera como un vehículo fundamental para el respeto a otros derechos humanos, como es el derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación, a un trabajo digno. Ojalá así nuestros gobernantes le den una mayor prioridad a este sector y deje de quedar en una posición relegada. Seguimos con la presentación de Pablo Uribe. Pablo nos acompaña el día de hoy también para hablarnos del marco jurídico y de la necesidad de que exista la restauración en el marco jurídico pesquero. Les cuento un poco quién es Pablo. Pablo es abogado por la Universidad Iberoamericana, también es maestro en Derecho Ambiental, tiene más de 19 años de experiencia laboral en temas ambientales, ha estado en importantes organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, y aquí se desempeñó como director regional de la Oficina del Noroeste, y hoy en día es socio y director del despacho jurídico Asesoría Jurídica, y también ha sido cercano colaborador de Oceana en varios temas que hemos trabajado, así que nos da mucho gusto darle la bienvenida y que nos platique un poco de la necesidad de la restauración en el marco jurídico pesquero en México. Gracias, muchas gracias. Y antes que nada, bueno, pues gracias a Oceana por la invitación, tanto a este evento como a todas las veces que hemos trabajado juntos y que seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, a Jurídicas de UNAM por auspiciar y por recibirnos en este lugar remodelado. La verdad que increíble, está increíble Jurídicas de la UNAM, el salón está increíble, las instalaciones, todo, muchas gracias. Y a la mesa también, la verdad es que para mí es un honor estar con ustedes compartiendo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, un poco lo que yo quería hablarles es para cerrar un poco, o sea, para hablar un poco de la necesidad de un marco jurídico de la restauración de pesquerías. Se ha hablado ya mucho de esto en el día de hoy, pero nada más recalcar dos detallitos, ¿no? Nada más para poner contexto sobre la dimensión social de la restauración como tal, ¿no? Las pesquerías. Resaltar que al menos 30% de las pesquerías o están en aprovechamiento máximo sostenible o en franco declive. 30% es un número brutal, ¿no? Son recursos que todos los días tenemos en nuestras mesas. Ya se han hablado mucho, ¿no? Pero yo sigo pensando en el guachinango del Golfo de México, ¿no? Es el pescado que más se come aquí en la Ciudad de México, el que está en todas las tiendas y es tremendo entonces caer en la cuenta de que pues es como si estuviera explotada la res o el cerdo o el pollo. O sea, ese nivel de la cantidad de producto que vamos a tener en las mesas y que estamos ya llegando a un nivel importante. Esta realidad tiene en riesgo a 300,000 familias, ¿no? Ya decía Esteban, hay diferentes mediciones, pero 300,000 familias de pescadores están dependiendo de estos recursos pesqueros y por lo tanto estamos hablando del trabajo digno, derecho a la alimentación y es un problema serio para el país luego entonces. Por lo tanto, la situación del marco jurídico de las pesquerías, de la restauración de pesquerías en México, ¿cómo está? Básicamente, como se ha mencionado varias veces, lo dijo muy bien Agustín Bravo en su exposición, la ley de pesca no contiene ninguna disposición que tenga el objetivo claro y específico de lograr una restauración de pesquerías. O sea,
La ley de pesca tiene pocos instrumentos jurídicos. La doctora ya nos explicaba la génesis de dónde viene. Ha sido muy difícil reformarla, ¿no? Entre la ley de pesca y la ley de aguas creo que son las más difíciles que hemos tenido para reformarlas. Por lo político, lo dijo la senadora, ¿no? Que tocar el tema pesquero es un conato político que les da un poco de comezón entrarle, pero no hay vuelta de hoja, es una alerta roja que ya tenemos ahí, que tenemos que entrarle, punto, ¿no? Y en los instrumentos que tenemos, como decía Agustín, la veda no es un instrumento idóneo, no hay uno que diga cómo regreso, cómo restauro el daño, cómo retorno la calidad ambiental que tenía el recurso pesquero por el propio interés del propio sector pesquero. Ya digamos, dejemos fuera si quieren el tema ambiental, es por el propio interés de la industria misma, su materia prima, cómo le hago para ser perpetuo, ¿no? O sea, un productor tiene en sus manos la pregunta de cómo le hago para que mi trabajo sea perpetuo, y la forma de hacerlo es extrayendo de acuerdo a las tasas de retorno del propio recurso, y no lo tenemos la información totalmente clara. Por lo tanto, hay una falta de regulación en la restauración, y esto es una anomalía en sí misma, ¿no? Inclusive a mí como experto, estoy pensando todo el tiempo en regulaciones ambientales y todo esto. Esta frase me la dijo Esteban hace unos años. Me dijo, es que el problema es ese, ¿no? O sea, en todas las leyes ambientales hay una clara regulación, un capítulo amplio de áreas protegidas, la LGEPA, de áreas de restauración, en la ley de fuerza sustentable, hasta en la ley de aguas también tenemos regulaciones para acuíferos vedados, en fin, siempre hay un capítulo importante de restauración del ecosistema, excepto en la ley de pesca. Ahí no existe, ¿no? Y por lo tanto es una extrañeza y es un error que tenemos que evocarnos ya a corregir. Lo normal es que todos tengamos esto, entonces es una tarea pendiente importantísima. Ahora, la pesca, ya lo explicó de una manera increíble Carmen, va a ser difícil aquí apuntar algo más, pero sí, exactamente. Si lo vemos desde el punto de vista, hay que verlo desde el punto de vista de un derecho humano. Específicamente desde el punto del derecho humano a un medio ambiente, es la sobreexplotación de pesquerías, es la degradación del ecosistema marino, por lo tanto. No es simplemente que se pierda, que una pesquería empiece a tener tallas menores, tasas menores, y que empiece a inclusive a colapsar en ciertas áreas, ¿no? O en ciertas zonas marinas estos recursos, sino que eso habla de que es una señal de alerta de que el ecosistema empieza a modificarse y a degradarse por completo, porque la pesca, los recursos pesqueros están en su ecosistema, están en su entorno natural, y la sobreextracción genera entonces una degradación y un desequilibrio en el mismo recurso y en el mismo ecosistema. Por lo tanto, la falta de regulación para la recuperación de pesquerías constituye una clara y evidente violación del derecho humano medio sano y adecuado para el desarrollo. Y esta es la base un poco del litigio que hemos estado presentando con Oceana, compañía Oceana, para que los tribunales reconozcan que la falta de existencia de un instrumento de restauración de pesquerías es una omisión legislativa importante, urgente, y que entonces necesitamos que el judicial le llame la atención al legislativo para que los conmine a regular, a hacer su parte, a regularlo. En consecuencia, el Estado mexicano hace un esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo para determinar la sobreexplotación de los recursos. Es muy interesante, está la INAPESCA investigando con un trabajo arduo y difícil, ¿no? Con las comunidades para recabar información y datos, que luego esos datos se publican en la Carta Nacional Pesquera. Y entonces, ¿qué? ¿No? El INAPESCA es un esfuerzo, el Estado invierte dinero, recursos, sudor de gente, de funcionarios muy confiables, que van y ponen en una Carta Nacional Pesquera, en el Diario Oficial de la Federación, que hay 30% de las pesquerías están en riesgo. Y no hay nada, no hay una consecuencia jurídica que obliga al Estado a reaccionar ante semejante circunstancia. Es ver llover y no hacer nada. Es ver la tormenta y que no haya nada. Y inclusive, Esteban lo decía en su presentación, le pide por IFAI la información a CONAPESCA, que le dice, no se miden atribuciones. Y ya que la autoridad nos dijo que claro que sí es, ¿no? Con toda claridad. Entonces, ni siquiera la autoridad lo tiene claro. O sea, la CONAPESCA no tiene claro que es parte de su trabajo.
¿no? Entonces, esto es una gravedad importantísima. ¿Qué tipo de regulación debe existir entonces? Bueno, desde mi punto de vista, es ante la publicación de lo que debería pasar en la ley de pesca, es muy sencillo, bueno, no es tan sencillo, ha sido un trabajo fuerte, ¿no? O sea, hemos trabajado, hicimos antes de la pandemia, imagínense, todo un proyecto de reforma de toda la ley de pesca larguísima, porque cuando me dijo esto Esteban, de hay que hacer algo así, pues yo me fui como hilo de media y sí hice también, no 1000 artículos, pero sí nos aventamos todo un poema del New Seed. Y ya saben cómo es el trabajo legislativo, es un poco ingrato, ¿no? Trabajas como locos, es un proyecto gigantesco, hermoso, dorado. Y ahorita está, por lo que estamos, vaya ya, ok, lo menos joven para que salga es, ante la publicación en la Carta Nacional Pesquera, de que alguna pesquería se encuentra en sobreexplotación, deterioro, declive, ¿no? La ley obliga con la pesca o le conviene con la pesca a que inicie un proceso de un plan de manejo pesquero, ¿no? Diseño, publicación, implementación de planes de manejo pesquero con el objeto preciso de restaurar las pesquerías. Es un plan no nada más para fomentar una pesquería o para regular cómo se hace la explotación, sino el objetivo es la restauración. Y por eso Esteban nos decía muy claro, no es no pescar. No es, esa será otra herramienta, las áreas de no pesca y todo serán otras herramientas que se pueden discutir. Pero esta en específico es una de que, ¿cómo vamos a hacerle para restaurar el ecosistema? Rebuilding, decías, ¿no? En inglés, ¿no? Que dichos planes de manejo pesquero cuenten con por lo menos 3 cositas, ¿no? Estrategias claras, ¿no? Para esa circunstancia específica que está señalando la Carta Nacional Pesquera, metas, cómo queremos que se restaure, qué significa restaurar, cuánto está bien, más o menos, ¿no? Y una evaluación periódica, porque esto no se puede resolver en 6 meses, en un año, en una temporada. Una vez que una pesquería está en declive, recuperarla cuesta el triple, ¿no? Entonces va a ser mucho tiempo invertido, el Estado tiene que ser consciente de que le va a tener que meter recursos, tiempo, y entonces empezamos a entender por qué no se han movido las cosas, porque salir del hoyo es mucho más difícil que meterse en el hoyo, ¿no? Pero no tenemos otra opción. En conclusión, y porque ya es tarde también, ¿no? El sector pesquero está haciendo un esfuerzo heroicos, perdón aquí, ¿no? Para restaurar las pesquerías, ¿no? Ups, ¿no? Si quiere también. Sí, aquí, perdón, la dislexia, durísimo. Habrá muchas risas aquí. El chiste es que le está echando muchas ganas. De una manera u otra. Es urgente implementar acciones positivas y legislativas para la restauración de pesquerías, ¿no? Y la falta de legislación en materia de restauración de pesquerías constituye una violación clarísima y muy fuerte de los derechos humanos para un medio ambiente sano, adecuado desarrollo y derecho a la alimentación. Perdón por mi dislexia, está durísima, una disculpa. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que esa presentación se va a quedar en la minuta de la sesión del día de hoy. Me da mucho gusto ver que existen coincidencias, ¿no? entre los panelistas. Tanto la doctora Carmona como el abogado Pablo nos mencionan de la importancia de relacionar la restauración y la recuperación y el apoyo al sector productivo pesquero con el respeto a los derechos humanos. Estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y sabemos que en el 2011 hubo una reforma importantísima en materia de derechos humanos. Entonces, creo que hoy en día seguimos viendo los frutos de esa reforma y la necesidad de extenderla a todos los sectores, incluyendo al sector pesquero. A mí me da mucho gusto que se hagan este tipo de vinculaciones porque creo que le vamos dando un mayor impulso, una mayor importancia a un sector que alimenta a un país y no solo a nuestro país, ¿no? Se hablaba de la exportación de pescados y mariscos, entonces mientras le vayamos construyendo una mayor relevancia entre todos y todas, la academia, el sector, las organizaciones, podemos ir encontrando este tipo de soluciones como las que mencionaba Pablo, ¿no? Que es la obligación
de que la autoridad tenga que restaurar las pesquerías una vez que se declaran sobreexplotadas en la Carta Nacional Pesquera, y pues como muy bien mencionaba Pablo, no echar en saco roto todo el esfuerzo que hace el Estado, ¿no? En poder hacer este tipo de investigaciones y que realmente se encuentren soluciones y no solo veamos declaratorias de sobreexplotación cada año, sino tal vez podemos empezar a revertir esas tendencias con los instrumentos legales apropiados. Así que muchas gracias por tu presentación y por la claridad de qué es lo que necesitamos para tener un buen camino. Y ya por último, quiero dar la bienvenida a esta mesa a Dulce María Ávila. Ella estudió Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e ingresó al servicio público en 1984 en la Unidad de Asuntos Internacionales de la entonces CEDUE. Dulce María ha desempeñado muchísimos cargos en el sector público, sobre todo en el sector ambiental. Por ejemplo, se desempeñó como directora de normatividad en el recién creado INE en ese entonces, y también en el 2007 ingresó a la CONAMP, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y ha trabajado en temas como conservación de especies marinas en riesgo, ha participado también en foros nacionales e internacionales enfocados en regulación ambiental, y hoy en día es la directora de Coordinación Intersecretarial para la Recuperación de Especies Marinas en Riesgo en la CONAMP. Entonces le damos la bienvenida a esta mesa y pues te dejamos la mesa para que nos cuentes un poco desde tu perspectiva en la CONAMP, pues cómo se ve el marco regulatorio para la recuperación de especies pesqueras, tal vez un poco, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el sector, las áreas naturales protegidas, la importancia que tiene la regulación de estas zonas y pues toda la normatividad que acompaña esta vinculación entre el sector pesquero y la protección ambiental a través de áreas naturales protegidas? Gracias, muchas gracias, Mariana. Pues muchas gracias a Oceana por invitarnos a este foro. Como ven, mi formación no tiene nada que ver con la pesca, pero la vida pues me ha llevado por estos caminos. Ya tiene varios años que he tenido mucho contacto con el sector pesquero, sobre todo estando en la CONAMP, en áreas naturales protegidas, y viendo precisamente lo que es la conservación de las especies en riesgo, ¿no? Esto me ha llevado y como no soy bióloga, también tengo una visión diferente de muchos de mis compañeros, es conservar, conservar, conservar. Yo no, yo creo que para conservar hay que producir, ¿no? Nosotros en las áreas naturales protegidas, sí estamos conscientes y además impulsamos esquemas de aprovechamiento de los recursos pesqueros de una manera sustentable. Hemos apoyado muchos procesos, por ejemplo, para la formación de monitores comunitarios, ¿no? Que ayudan a ver cuál es la biomasa de los recursos pesqueros. Hemos impulsado también o acompañado algunos procesos que han iniciado los pescadores ribereños para el establecimiento de zonas de refugio pesquero, ¿no? Que a mí me parece que sí son o sea, a mí me parece que sí la ley contiene instrumentos importantes que nos pueden o que orientan el aprovechamiento de los recursos pesqueros hacia un aprovechamiento sustentable y que también apoyan o impulsan esquemas de restauración de los recursos pesqueros, ¿no? Hay una cosa que aquí me gustaría que el doctor Rojas me corrigiera, porque yo tengo, cuando hablamos del 30% de las pesquerías que están en su máximo aprovechamiento sostenible, eso no quiere decir que sean pesquerías que están deterioradas, o sea, están en el máximo sostenible, o sea, esa producción se puede mantener en el tiempo, ¿no? Y entonces a lo mejor aquí lo que haría, digamos, falta, ¿no? Es como aclarar ciertos conceptos que se utilizan en el sector pesquero y que no son muy asequibles, digamos, ese manejo de ese lenguaje para el ciudadano común y corriente. A mí me tardé tiempo, digamos, en entender que eso era del máximo aprovechamiento sostenible, ¿no? Entonces, eso por un lado les digo, a nosotros
tenemos 37 áreas naturales protegidas, marinas y costeras, marino-costeras, ¿no? Y haciendo, digamos, un barrido así muy rápido de los programas de manejo y de los antecedentes y todo, tenemos más de como 30,000 pescadores ribereños, ¿no? Que son un montón. Y la verdad es que da, pues no sé cómo decirlo, pero casi toda esta población está en los extremos de la pobreza o pobreza extrema, ¿no? Es un recurso muy importante, tanto el recurso humano, ¿no? Y también los recursos pesqueros. Y habiendo tanto potencial en el país para desarrollar esta industria, la pesca no es ni el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos haciendo algo mal, ¿no? Estamos haciendo algo mal, no solo en términos de que tenemos que reforzar una ley de pesca con más instrumentos, con una visión más como social del asunto, porque es la mayoría de los pescadores de este país son pescadores ribereños, ¿no? Entonces tenemos que voltear a verlos con otros ojos desde el legislativo, desde el ejecutivo, porque ay, ya se me fue la onda. Porque les digo, no es posible que teniendo todo ese potencial en términos de recursos humanos y de recursos pesqueros, nuestras poblaciones de pescadores ribereños están en los límites de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, creo que sí hace falta también crear mecanismos de gobernanza al interior también del sector pesquero, ¿no? Hay, yo no sé, tengo yo la idea, y esto no me he podido poner a estudiarlo, ¿no? Pero yo tengo la sensación por las comunidades que conozco que a partir de hace mucho tiempo que se reformó la ley de sociedades cooperativas, de repente ha habido como un desajuste en los mecanismos de gobernanza del sector pesquero, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera tenemos que intervenir desde lo jurídico, desde lo social, desde lo práctico, desde la implementación de políticas y estrategias para mejorar esta gobernanza en el sector pesquero. Si no tenemos una buena gobernanza, creo que en ninguno de los sectores productivos, entonces por más que tengamos las leyes ideales, los reglamentos ideales, las normas oficiales mexicanas súper bonitas, no van a funcionar si no hay una buena gobernanza. Entonces, nosotros desde nuestras respectivas trincheras como que tenemos que fomentar la mejora de la gobernanza en las organizaciones pesqueras, ¿no? Y también proporcionarles a ellos los elementos para que desarrollen sus capacidades de gobernanza, sus capacidades también de, ¿cómo les diré? No de vigilancia, sino de que también ellos contribuyan de una mayor manera en la conservación y en la restauración de los ecosistemas, porque ellos, por supuesto que son los primeros en darse cuenta de que los recursos están agotándose, ¿no? Y los ven en las capturas. Esta temporada capturé más grandes los peces, ¿no? De la talla más grande, de la permitida, y entonces a las siguientes 2 temporadas las tallas están bajando y entonces no saben qué hacer y entonces pues hay que sacar más, ¿no? Porque si no, no sale el chivo, ¿no? Y entonces, si no tenemos mecanismos desde las instituciones públicas, pero también desde los privados, desde los consumidores también juegan un papel muy importante en esto para impulsar este cambio y también nosotros mismos ayudarles a conservar sus recursos. Creo que esa es una de las cosas, bueno, a mí desde la CONAM me parece que la gobernanza es una de las cuestiones fundamentales para promover el desarrollo del sector pesquero y que verdaderamente mejoren su calidad de vida, ¿no? Y sus ingresos. Esto es, a nosotros nos parece pues fundamental, ¿no? Y bueno, no nada más con los pescadores ribereños, sino también con los habitantes de nuestras áreas naturales protegidas. Creo que eso es súper importante, ¿no? ¿Qué más tenía yo por acá? Perdón, pero es que yo estaba en otra mesa, no en esa. Sí. La coordinación interinstitucional a mí me parece una de las cuestiones básicas precisamente para poder aplicar
tanto la LGPAS, la de acuacultura, como la LGEPA, como la Ley de Aguas Nacionales y todo, ¿no? No hemos tenido una buena coordinación en el sector público y eso creo que no estoy diciendo una indiscreción, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, los pesqueros no nos quieren a los de conservación y nosotros no queremos. Bueno, sí queremos ahora, ¿no? Pero ha habido muchos problemas de coordinación entre las instituciones de medio ambiente y las instituciones que se dedican a promover la pesca, ¿no? Y hay visiones muy encontradas. Creo que en los últimos años hemos más o menos logrado sentar un territorio común y estamos trabajando, les digo, al menos en áreas naturales protegidas, trabajamos bien, ¿no? En algunos casos no tan bien, pero son cuestiones que no se puedan salvar, ¿no? Tenemos acuerdos y todo, pero a mí se me hace que aquí también lo importante es que tenemos que desarrollar un lenguaje común, ¿no? O sea, no hablamos el mismo lenguaje. Los que se dedican a la producción pesquera y los que nos dedicamos a la conservación, ¿no? Eso, les digo, a lo mejor yo por no ser bióloga, como que más o menos he logrado ir sorteando, ¿no? Las aguas y pues me gusta y he aprendido un montón de parte de los dos sectores, ¿no? Pero lo que sí me he dado cuenta es que no hay un lenguaje común y eso tenemos que construirlo. Y creo que lo estamos construyendo poco a poco. Y yo creo que una de las de los fundamentos para lograr ese lenguaje común es precisamente este enfoque de derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a un trabajo digno, ¿no? El derecho que tienen las mujeres también a ser partícipes de los recursos, de la pesca, de las ganancias, de los mecanismos de decisión en las organizaciones pesqueras. También ahí tenemos que voltear a ver, ¿no? Porque las mujeres también juegan un papel muy importante en el desarrollo de la pesca ribereña, ¿no? Son las que visceran los pescados, son las que venden, son las que andan de aquí para allá corriendo, ¿no? Aún a veces los niños también participan en el sector pesquero y es un trabajo que no es reconocido ni es remunerado, ¿no? Entonces también esto forma parte también de este enfoque de derechos humanos y de este mejoramiento o promoción de la gobernanza que tenemos que promover en las comunidades pesqueras. Creo que eso es importante, independientemente de que, por supuesto, nos hace falta un reglamento, ¿no? Hay muchas cuestiones en la ley que necesitan estar reglamentadas, ¿no? Por ejemplo, una de los artículos que mencionan cuáles son las facultades de la Semarnat, ¿no? Que podemos decir más o menos qué tasas y cuáles son las tasas de captura incidental en áreas naturales protegidas. Pregúntenme, ¿cuántas veces nos han preguntado? Nunca. ¿Cuántas veces hemos dicho? Tampoco, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tiene que estar muy bien reglamentada, o sea, porque no hay los mecanismos necesarios para poder promover estas prácticas, para mejorar también nuestras prácticas de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Tenemos que voltearnos a ver los unos a los otros, ¿no? Por mi parte, eso sería todo, perdón. Muchísimas gracias, Dulce María. Bueno, creo que es muy importante esta cuestión que mencionas, ¿no? De falta de coordinación entre tanto autoridades como falta de coordinación entre diferentes sectores, ¿no? Hablamos del sector de la conservación, del sector productivo. A lo largo de la sesión de hoy se mencionó muchas veces esto, ¿no? Que no hay un lenguaje común, que cada quien jala para un lado, y me gusta esto último que mencionas porque creo que está relacionado con lo que mencionaron nuestros otros compañeros panelistas, que podemos usar a los derechos humanos como este lenguaje que homologue a los diferentes sectores y que conecte al sector de la conservación con el sector productivo pesquero, y que también ayude a coordinar a las autoridades y que todas trabajemos hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es lograr un sector productivo que pueda
pues propiciar el ejercicio de un derecho a un medio ambiente sano, al derecho a la alimentación, al derecho al trabajo digno. Entonces, me gusta que estando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la conclusión a la que llegamos en esta mesa es que los derechos humanos son los elementos que nos van a ayudar a caminar hacia enfrente y a conectar al sector productivo con la protección de los océanos. Así que creo que es una gran forma de cerrar esta mesa sobre pues los mecanismos jurídicos, ¿no? Para asegurar una recuperación de las especies pesqueras en México. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañaron también en el espacio virtual y pues abrimos la mesa para dudas y preguntas que hayan tanto de las personas que están aquí presencialmente como de quienes están en el espacio virtual. Muchas gracias a los ponentes. Mi pregunta es para la doctora Carmona. Yo la admiro muchísimo desde que estudiaba manejo costero y ahora como derecho pues todavía la admiro más y uno de sus puntos principales en su ponencia fue el derecho humano a la alimentación. Y me hizo un poco de, no ruido, pero curiosidad, porque en México no es un país que su consumo per cápita sea muy alto en correlación con el área costera marina que tenemos para la producción, ¿no? Creo que gran parte de la producción pesquera que tenemos se exporta y son los animales o los productos tope, los más ricos, o sea, ricos de sabor, los meros, los pulpos, las langostas, se nos van a Europa, se nos van a Asia y aquí se queda pues las especies no tan ricas y no tan nutritivas incluso, ¿no? Creo que gran parte de nosotros o gran parte de la población en México come mojarras fritas o pescaditos, que sí, a lo mejor son ricos, pero en comparación con grandes depredadores o con grandes especies que también tenemos, pues no son comparables, ¿no? Entonces, no sé si existiera una manera de garantizar este derecho de alimentación, pero también alimentación de calidad, ¿no? De estos productos nacionales que son muy ricos, que son altamente productivos, y dejar de consumir el filete blanco, dejar de consumir la mojarra, o por lo menos nivelarlo, ¿no? Un poquito, y poder garantizar este derecho humano y que realmente tenga más fuerza, ¿no? Porque hay incluso estados costeros que ni siquiera el pescado es como su principal alimentación, sino el puerco, la gallina, el res, ¿no? Entonces quizás hacer una inversión o un cambio en nuestra dieta para poder comer más de nuestros mares, ¿no? Que es pues nuestro, ¿no? Sí, sería como un poco el comentario, pregunta sobre esto. Gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, es muy amplio cuando uno habla del derecho a la alimentación, porque efectivamente tiene además una serie de reglas que ya están consensadas, digamos, a nivel internacional, en donde precisamente sí, de lo que se trata es que estamos hablando no nada más de alimentación por alimentación, sino que tiene que tener su contenido de nutrientes, su contenido también, y también en diferentes momentos de la vida de una persona, porque esto influye también en algún momento. El derecho a la alimentación, cuando nosotros lo abordamos, precisamente tenía estos principios, pero abarca todavía más. Y, por ejemplo, tiene que ver con logística. ¿Por qué en algunas ciudades de la República, en algunas inclusive ciudades costeras, municipios costeros, no se consume el pescado? Porque es muy difícil su distribución y es muy difícil su resguardo. Entonces necesitamos logística. Cuando se habla de logística, y también eso tuvimos que poner un capítulo específico, es que no tenemos vías de acceso. No hay electricidad en los diferentes lugares. Ahora que tanto se habla de energías renovables, recuerdo, por ejemplo, el caso de la isla de Espíritu Santo, en donde un alumno mío hizo su tesis, que él había sido ingeniero mecánico electricista y después estudió Derecho y después estudió una maestría en manejo costero sustentable, Miguel Ángel, y resulta que él precisamente su tesis en la maestría que la estudió allí en Baja California, la hizo precisamente para encontrar la combinación que tenían entre los pescadores para tener sus cuartos fríos con energías renovables, o sea, la eólica y la solar combinada con sobre todo porque
en aquella época tampoco estaba tan desarrollada la tecnología. Entonces, digamos de que es todo un tema. Efectivamente, es muy difícil el cambio de hábitos alimenticios, pero tiene que ver también con todo lo que es la industria alimentaria, que es también muy perversa, y que en este caso, precisamente para, digamos, el cambio conductual o la transformación en este caso, sí tiene que hacerse con una claridad respecto de qué significa este derecho a la alimentación y sobre todo que no se crea que es que todos vamos a tener alimentos, porque esa no es el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, por ejemplo, tiene también grupos vulnerables y elige, digamos, por ejemplo, un grupo importantísimo dentro del derecho a la alimentación son las madres gestantes y las madres lactantes, ¿no? Ahí tendríamos nosotros, por ejemplo, pero va inclusive hasta la educación, hasta los comerciales de la televisión, ¿no? Digamos que a veces no promueven el uso de este tipo de situaciones. Y cómo poco a poco se ha relegado, ¿no? En alguna ocasión inclusive hasta se pensó que se podía cambiar, por ejemplo, los spots de alcohol por spots de alimentos nutritivos. Eso en otros países lo han hecho, ¿no? O sea, quieres comercializar alcohol, quieres hacer propaganda de alcohol, bueno, pues entonces también tienes que hacer propaganda de productos saludables, nutritivos y que promueven otro tipo de situaciones. Entonces, es muy amplio, pero sí, aquí lo interesante que tiene el derecho a la alimentación es que digo que le cambia totalmente, es un poco como el paradigma de la sustentabilidad, cambia totalmente el esquema de la productividad si lo asociamos con derechos humanos. Se vuelve una pinza indestructible, porque además imagínate de un diputado o un senador en el Congreso defendiendo una ley que es para el derecho a la alimentación, no sé si me expliqué, a decir, no, a ver, ¿quiénes se atreven ahorita a votar en contra del derecho a la alimentación o de la producción pesquera para apoyar el derecho a la alimentación? O sea, tiene un punch político muy importante que entonces creo que por ahí hay un caminito importante que recorrer. Muchas gracias, espero no se hayan cansado de mi voz y de mis preguntas. Para la doctora Carmona, la iniciativa de Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas, ¿por qué considera que no ha prosperado en las diferentes veces que la han presentado en distintos periodos legislativos, y qué haría falta para así lograr que pues, sea aprobada? Y por cierto, hay una iniciativa que la diputada María del Rosario Merlín presentó en febrero del año pasado. Lleva el mismo nombre de esta iniciativa, pues desconozco si tiene el mismo contenido que ustedes promovieron, pero la pregunta, bueno, aquí sería, la segunda pregunta más bien sería si pensarían apoyarla en el caso de que esta iniciativa contenga, valga la redundancia, el mismo contenido que ustedes promovieron en aras de que esta iniciativa sea una realidad y que sea aprobada desde luego en este último periodo legislativo. Luego lo siguiente, nos compartió que el problema no es la LGPAS, estamos de acuerdo, va más allá, aunque esta ley pues sea perfectible y sí requiera actualizarse y adecuarse al contexto actual. Pero entonces, dado que es lo único que se tiene, ¿cómo lograr su cumplimiento y el apego a lo allí mandatado, de manera pues que sí haya en lo posible un estado de derecho que salvaguarde al sector de manera general y que desde luego incluya esta visión integral de la conservación de los recursos marinos, costeros, etcétera, ¿no? Y de qué manera la aplicación, la actualización, el cumplimiento de las leyes estatales pesqueras pudiera contribuir a fortalecer, mejorar la política pública pesquera en el país. Para Pablo, compartiste igual que la LGPAS debiera obligar a la CONAPESCA a emprender acciones para la restauración de las pesquerías. Sin embargo, ¿no se tendría también que hacer un exhorto paralelo a la SADER, dado pues que es la autoridad mayor en el sector, y en el mismo sentido a la Semarnat, dado que comparten, en teoría comparten estas distribución de competencias, y la Semarnat más que nada porque le toca lo de restauración, protección, conservación del medio ambiente? Es como propuesta, sugerencia, para fortalecer desde luego lo que ustedes ya tienen en mente.
Y la última pregunta para quien quiera responderla. Si no se reformara la LGPAS en materia de recuperación de pesquerías, ¿se podría avanzar en el tema a favor del sector y de los océanos reformando las leyes estatales de pesca en esta materia? Gracias. Muchas gracias. Empezamos con la doctora Carmona. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué? Porque no ha habido voluntad política. O sea, para el país no es importante la región costera. Y lo que pasa es que no han visto el potencial también político que tendría ello. Así como en estos momentos se está planteando que el 30%, digamos, si pareciera que la solución la tenemos que encontrar para un 30%, ¿sí? Que entonces, bueno, es más fácil que del 100%. Lo mismo pasa con la cuestión costera. Yo digo que si empezamos por los 140 y tantos, creo que 140 y tantos municipios costeros, si encuentro la solución de un municipio costero modelo, pues ya tengo 145 municipios que puedo yo activar, que de otra manera no estoy activando, en el sentido de que sería una forma diferente de gobernar a partir de un esquema de encontrar regiones estratégicas y tendría que ser bajo un modelo. Dicho sea de paso, cuando se elaboró estos proyectos de la ley de costas, lo que se pretendió también fue aplicar una metodología. La metodología que utilizamos fue precisamente la metodología de lo que es la evaluación ambiental estratégica. Y se hicieron, primero el primer ejercicio para hacer la ley se hizo a partir de una serie de preguntas, porque además nació de una manera muy curiosa. Esta iniciativa ciudadana, porque esta también fue una iniciativa ciudadana, como la Ley de Aguas Nacionales, pero con diferentes actores, porque aquí fueron actores que de lo que estaban preocupándose era del mangle. O sea, nació diciendo, ¿cómo hacemos para proteger el mangle? Así empezó en una reunión que se llevó a cabo en Los Cabos, que estuvo con AMP, estuvieron todas las autoridades, dijeron, vamos a defender al mangle. Y la pregunta es, si defiendo al mangle, en lo que defiendo al mangle, ya se me acabó todo lo demás, porque no es solamente el mangle en la costa. Entonces, de ahí se abrió. Claro que despistados como el Partido Verde, que es raro, ¿verdad?, que se despisten, pero en esta ocasión así fue. Inclusive hicieron la reforma a la ley, a la LGPA para incluir lo que es una región costera, que de pronto si uno le hace caso resulta que se junta el Atlántico con el Pacífico y la región costera ya no existe, porque empatan en el caso del Istmo, ¿no? De la cantidad de kilómetros, porque dice kilómetros, no sé si fue una errata, pero nunca ha aparecido la errata, ¿no? De qué es lo que se considera región costera. Entonces, ¿por qué? Pues porque no hemos tenido voluntad política y porque a lo mejor no hemos tenido el suficiente punch como para que puedan entender de que es una solución nacional estratégica, ¿no? Yo pienso que eso es. Y bueno, ¿qué se necesita? Pues se necesita para el cumplimiento de la ley una serie de factores. Creo que una de las cosas más importantes de ese seminario es lo que nos ha dicho Esteban, de que no se trata de prohibir, sino se trata de construir. Se trata de aplicar la ley, pero para aplicar la ley no es con castigo ni con sanción. Es precisamente con una voluntad de querer hacer el bien para los demás. Y si sabemos que es un sector estratégico, en regiones estratégicas, pues entonces estamos perdiendo la batalla porque ni siquiera tenemos esa visión a largo plazo que nos puede sacar del hoyo. Claro, por mi parte, lo dice bien, doctora, ¿por qué no se ha hecho por voluntad política? Y yo creo que también por un chilangocentrismo, ¿no? O sea, la mayoría de las poblaciones del mundo viven en las zonas costeras y en México es al revés. Vivimos en el altiplano y vemos la costa como pintoresca, como vacaciones, cocos y así, ¿no? Y creo que el chilangocentrismo es importantísimo, ¿no? Si nos diéramos cuenta que lo que dice la doctora, ¿no? Fomentar, darle una viabilidad económica a los municipios costeros, estaríamos atacando muchos de ellos de los más pobres del país, ¿no? Entonces,
claro que para la acción de restauración, primeramente le toca a Conapesca, bueno, evidentemente a Sader como jefe, como cabeza de sector, ¿no? Y es muy interesante y difícil encontrar, digamos, la raya que divida pesca y, o sea, Sader o Conapesca y Semarnat. O sea, sí hay una división, ¿no? Está la vida silvestre, la norma 59, en todo lo demás, y pesca ven aquellos recursos que son productos agropecuarios. Pero justamente en te lo digo yo así en dos plumazos como abogado, pero el ecosistema me dice, ajá, y todo está revuelto, ¿no? El ecosistema no responde a nuestras categorías legales, ¿no? Entonces, tienen que ser los dos, evidentemente. Y para eso son los planes de manejo pesquero, que tienen que tener actividades para los dos y repartir, ¿no? Un poco ahí. Las leyes estatales, no, pues esas no les toca porque esto se hace en el mar y además aún la acuacultura también es federal, entonces pues básicamente le toca a la federación, lo cual lo haría más fácil. Básicamente es poner en orden que quiera el Ejecutivo y que quiera el Congreso Federal y se acabó. Tampoco está tan complejo. Y de ninguna manera un estado costero te va a decir, no es cierto, no está mal, no lo hagas. Al contrario, siempre y cuando obviamente llegues con un enfoque de lo que vamos a hacer es reconstruir y no es dañar más a los pescadores, porque si el mensaje es dañar al sector pesquero, evidentemente vas a tener unas resistencias brutales. Y creo que ahí es donde ha radicado la falta de entendimiento entre por qué hay que hacer una ley de pesca y hacia dónde tiene que ir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, María del Carmen y Dulce María. Me parece que queda una pregunta más y cerramos esta mesa para no extendernos en el tiempo que tenemos asignado. Sí, buenas tardes. Yo iba a hacer una pregunta, pero creo que de cierto modo lo contestó la doctora Carmona, pero bueno, aún así, se habló de la deficiencia de la ley de pesca, pero para el cumplimiento, pues se necesitan, o desde esta óptica lo veo, se necesitan mecanismos coercitivos si no funcionan los planes de manejo y si no funciona la restauración. Entonces, debido a las complejidades sociales del sector pesquero, ¿cuáles podrían ser estos mecanismos para obligar de cierta forma a la restauración? Adelante. Mira, quisiera contestártelo yo, pero te lo va a contestar la FAO. Lo que se sabe en el caso del manejo de sanciones e infracciones, y fue lo que me enseñó el doctor Bombín, es que lo que necesitas es una cosa que en el sector se llama fomento pesquero. El pescador sabe hasta dónde puede pescar y el que más va a conservar es el pescador. ¿Sí me explico? O sea, a ellos no les vas a dar cuota de sustentabilidad. Ellos son los más interesados en que, como hace un momento se señalaba, ¿no? La actividad sea perpetua. O sea, lo que necesito es que año con año, a pesar de las altas y bajas que ahora estoy teniendo fuera de control. ¿Por qué? Porque son cuestiones que tienen que ver con el niño, la niña, el cambio climático, cada vez más avenidas, como se decían, de agua al mar y que le está bajando inclusive su densidad de salinidad. O sea, hay miles de factores que en estos momentos están ocurriendo. Utilizar al mar para cuestiones que antes no utilizábamos, como es el caso inclusive de la producción de energía renovable y de una serie de cosas. Lo que nos lleva es precisamente a tener que pensar en nuevas formas de manejo, pero no es a partir de sanciones y castigos. La forma en que ocurrió en el caso mexicano es muy dolorosa. Por ahí busque y googlea, ¿sí? La terrible guerra del atún y también la guerra del camarón, en donde poblaciones enteras fueron devastadas por esta situación, en donde mucho era precisamente por venganzas y rencillas de que uno iba y le decía a la autoridad que el otro era el que estaba llevando mal las cosas y entonces eran venganzas, era una cosa espantosa que fueron bastantes décadas en donde se tuvo que cambiar un poco esa cultura de que el asunto es castigando. ¿A quién castigas? Si lo están haciendo por supervivencia.
¿Cómo vas a castigar a personas que los 30,000 productores pesqueros que están en las áreas naturales protegidas, los vas a castigar porque ese día comieron un poco de más? O sea, ¿por eso le estamos sancionando? Cuando a quién tendría que sancionar. Entonces, ahí es en donde tenemos que pensar en una forma distinta de derecho, ¿sí? Mis alumnos en la Libre, tengo más de 30 años de dar clases y ahora doy derecho ambiental a mis alumnos. Ayer me tocó mi clase y les decía, qué pena porque yo soy una abogada que no cree en el derecho penal, porque para mí el derecho penal no es derecho. ¿Por qué? Porque para mí en el derecho ambiental el derecho penal no me sirve. Porque yo para qué quiero un empresario contaminador en la cárcel. Lo quiero afuera trabajando y limpiando. Sí, entonces, sí o sea, no me sirve ya una serie de cosas que sí sé que están más en esta idea de producir sustentablemente, de hacer por el bien de todos, de manejar el consenso y la aplicación de la ley, no porque nos lo obligan, sino porque pensamos que es lo mejor para todos. Y a lo mejor así podemos cambiar un poquitito. Adelante. Sí, yo con respecto a esa pregunta, digo, completamente de acuerdo con Mari Carmen. Tenemos que desarrollar mecanismos de fomento, básicamente. ¿Por qué? Porque las sanciones nos están viniendo de afuera. O sea, es impresionante la cantidad de sanciones, de amenazas, de paneles que tenemos por el TEMEC, por la ley de protección de mamíferos marinos de Estados Unidos, por la ley de protección de especies, no me acuerdo otra ley, pero que no es de mamíferos marinos, sino tortugas, elasmobranquias, tiburones específicamente, ¿no? O sea, las sanciones nos van a venir de lejos y tenemos realmente que poner las pilas con los instrumentos jurídicos, con los instrumentos de carácter de fomento económico, pero un fomento económico que no esté basado en subsidios que luego se vuelven un dolor de cabeza, ¿no? Sino realmente para aumentar la productividad, sobre todo para aumentar y para favorecer las cadenas de valor que sean desarrolladas por los propios pescadores, ¿no? O sea, hay un intermediarismo tremendo que también hace mucho daño a los pequeños productores, ¿no? Entonces, una política unas estrategias y planes en ese sentido, los tenemos que sacar ya porque las sanciones nos están viniendo desde afuera y estos señores no se tientan el corazón, no nada más por la vaquita, sino por un montón de especies más. Muchísimas gracias. Pues nuevamente gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en esta mesa de marco jurídico para la gestión sustentable de los recursos marinos en México. Creo que llegamos a conclusiones súper interesantes sobre la importancia de pues, generar, ¿no?, el fomento al sector, de vincularla con derechos humanos. Me parece que es un muy buen cierre y recoge varias de las reflexiones que se dieron en mesas anteriores. Como les comentábamos, esta es la última mesa del día de hoy, así que con esto finalizamos. Me parece que hay unas palabras de cierre y pues a partir de ahí somos libres de irnos a nuestras casas a descansar. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado todo el día escuchando sobre el manejo de los recursos pesqueros. Es un tema que desde Oceana nos apasiona muchísimo y nos da mucho gusto que también haya apasionados y apasionadas de esto desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el sector pesquero, desde el gobierno y desde otras organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, pues hemos llegado casi al final de esta jornada. En el calendario teníamos programado que esta última media hora la íbamos a usar para leer las conclusiones de cada uno de los foros. Sin embargo, yo creo que hemos discutido, hemos concluido en alguna de las mesas. Nosotras en Oceana tenemos un trabajo arduo que hacer para sistematizar y para hacer esas conclusiones un poquito más entendibles, porque están así como muchas anotaciones, ahora sí que no a lo bruto, sino en bruto, ¿no? Hay que ordenarlas y queremos a todas y a todas las personas que se registraron
o que vinieron aquí, que nos dejaron sus datos. Una vez que tengamos estas conclusiones, que deben ser máximo en 2 semanas, que es el compromiso que tenemos entre Oceana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, queremos enviarles estas conclusiones. Es importante que tengamos esto porque lo que queremos, entre otras cosas, es que podamos construir unas memorias de este evento y que además esas memorias nos puedan ayudar para facilitar o mejorar el trabajo legislativo, el trabajo político. Y queremos también, pues en los próximos meses, como todos saben, ya empezó, ahorita están en un debate muy fuerte los partidos para definir a sus taparroscas, a sus corcholatas, y lo que queremos es que también las conclusiones de aquí y de otras cosas que estamos haciendo también en los estados, podamos hacerle llegar todos estos contenidos con propuestas de iniciativas de reforma o propuestas de gobierno a las y los candidatos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a gobernar, quien llegue a gobernar, pues tenga mejores elementos y nosotros también tengamos no solamente Oceana, sino quienes estamos aquí, quienes participamos, otras organizaciones de la sociedad civil, diputados o diputadas o senadores, senadoras que van a entrar en un proceso de reelección, pues queremos que estas voces se escuchen fuerte y que tengamos posibilidades de tener un mejor sector pesquero integral, un sector pesquero en donde las mujeres tengan una mayor participación. Vimos en la mañana a nuestras compañeras de las Lobas del Manglar de Sinaloa y de las guardianas del Conchalito, que cada vez participan más en la cadena de valor, inclusive ya tienen cooperativas. Vimos lo que nos contó José Flores sobre cómo ha sido posible el establecimiento de algunas acciones como son los corredores de refugios pesqueros para recuperar algunas pesquerías. También vimos que eso conlleva un gran esfuerzo que se ha hecho a pesar del gobierno. Luego también vimos en otra mesa que existen iniciativas hoy por hoy que se están trabajando para mejorar el sector pesquero desde el ámbito legislativo, desde el ámbito jurídico. Vimos también estas diferencias que existen entre México y nuestros vecinos del norte, con quienes somos socios, que ellos tienen un sistema jurídico diferente y en algunas cosas similar, pero algo que nos diferencia de ellos es que no tenemos esta concepción de que el sector pesquero es un derecho para poder llevar a cabo un trabajo y para comer. Ya lo decía la doctora Carmona, la pesca es un derecho para alimentarse, la pesca es un derecho para trabajar, la pesca es un derecho que tenemos en todo el mundo. Cuestionabas, perdón, ¿tu nombre cuál es? Que cómo es que comemos tan poquito. Yo te diría que no. La principal fuente de proteína del mundo es el mar. 60% de la proteína que se consume en el mundo viene del mar, sobre todo de sardina, anchoveta, de las grandes pesquerías, nada más que la comemos en polvo o la comemos en aceite, ¿no? Pero finalmente es la principal fuente de proteína. Entonces, queremos que la pesca se convierta en una mejor fuente de alimentos. Queremos que también se convierte en una fuente de bienestar para las y los pescadores. Me decía Janet Castro, que la mencionaron las compañeras en la mañana, dice, ya no debes decir pescadoras y pescadoras, somos gente de la pesca, porque no solamente importan los que están en el mar y en las lanchas, sino importa toda la cadena de valor, ¿sí? Vemos también que... vengo para acá, perdón. Sí, sí. Sí, perdón, es que por eso tenía que estar sentado allá, pero me es difícil. Y también vimos las oportunidades que existen a través de mejores esquemas de gobernanza. Hoy por hoy, algunas cooperativas requieren retomar esta realidad del cooperativismo para que exista un mejor desarrollo de las y los pescadores, de sus familias, y desde luego que el sistema jurídico siempre es perfectible, siempre es necesario estarlo revisando, estarlo cambiando, y necesitamos, digamos, siempre estar
revisando las oportunidades que existen en este espacio. Y desde luego, pues hay instituciones que están trabajando, que se han visto amenazadas últimamente, pero que están trabajando para que tengamos más y mejor información sobre la pesca. Resultó muy interesante este cuestionamiento que hizo la doctora Carmona sobre qué tanto puede servir la Carta Nacional Pesquera para algún juicio o alguna cuestión más jurídica. Yo creo que sería un gran reto, porque hoy por hoy la pesca necesita que se le revise, que se le rescate, que se asegure el bienestar de la gente que vive de ella. Y si no tienen otro comentario que hacer, yo creo que no, pues siendo, ¿qué hora es? Siendo las 5 de la tarde o 17:22, damos por terminados y clausurados los trabajos de este foro. Les agradecemos mucho su ausencia, mucho la ausencia también a la comunidad virtual que estuvo allá casi todo el tiempo. Tuvimos, ¿perdón? Ay, perdón. Después de tantas horas, ya estoy, sí, en ausencia, sí. Ya me parezco a mi amigo Pablo, ¿verdad? Pero bueno, les agradecemos mucho su presencia aquí tanto tiempo. Tuvimos casi 60 personas de manera virtual. Tuvimos más de 40 en la sala del Zoom de Jurídicas, pero tuvimos casi hasta 20 personas en el Facebook del Instituto de Jurídicas. Aquí tuvimos casi un poco más de 20. Entonces agradecemos que además estuvieron hasta aquí, hasta este momento, y nos seguiremos viendo, nos seguiremos en contacto, y gracias.